La vida es un viaje lleno de experiencias, encuentros y desafíos que inevitablemente nos llevan a enfrentar conflictos personales. Estos conflictos nos sumergen en un torbellino de emociones, nos desafían y ponen a prueba nuestra fortaleza interior. Sin embargo, los antiguos filósofos estoicos nos dejaron valiosas enseñanzas sobre cómo enfrentar estos desafíos y encontrar una paz interior duradera. En este sentido, los 7 principios estoicos que te compartiremos representan una guía esencial para resolver los conflictos personales y lograr la victoria constante sobre nuestras dificultades. Número 1. No le des mucha importancia a la opinión de las personas. En nuestra sociedad actual, estamos acostumbrados a escuchar y dar opiniones sobre cualquier tema que se presente en nuestro entorno, ya sean temas políticos, culturales, económicos o personales. Siempre tenemos algo que decir. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que dar demasiada importancia a las opiniones no es la mejor forma de resolver conflictos personales. De acuerdo con esta corriente filosófica, nuestras opiniones son una manifestación de nuestros deseos y emociones. En otras palabras, cuando emitimos una opinión, estamos expresando una visión subjetiva y personal sobre un tema específico. Por lo tanto, no podemos esperar que todas las personas piensen igual que nosotros y nos apoyen en todo momento. Por esta razón, el estoicismo nos invita a entender que debemos distanciar nuestras opiniones de las de los demás. Esto significa que es necesario aprender a tomar decisiones basadas en la razón y no en las emociones o la popularidad de las ideas. De esta manera, podremos resolver conflictos personales de una forma más objetiva y efectiva. Es importante mencionar que no se trata de ignorar por completo las opiniones de los demás. Por el contrario, es fundamental escucharlas con atención y considerarlas en nuestro proceso de toma de decisiones. Sin embargo, debemos hacerlo desde una perspectiva crítica y respetuosa, sin dejarnos llevar por la emoción o el ego. En definitiva, el estoicismo nos ofrece una forma más equilibrada y racional de tratar con las opiniones y conflictos personales. Número 2. No tomes todo de forma personal. Es normal que de vez en cuando nos encontremos ante situaciones que nos afecten. Pero el verdadero problema surge en el momento en el que decidimos tomarnos las cosas de forma personal, ya que esto puede generarnos conflictos innecesarios. Desde el estoicismo se puede ver que esa no es la mejor manera de abordar la vida, puesto que nos podemos encontrar en una especie de bucle emocional donde siempre estamos reaccionando a las situaciones y no podemos tomar acción de manera efectiva. Uno de los aspectos más importantes de la filosofía estoica es la aceptación de lo que no se puede controlar, lo cual incluye las acciones de otros hacia nosotros. Según Séneca, uno de los filósofos más destacados del estoicismo, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos acerca de las cosas. Es decir, no es la situación en sí la que nos afecta, sino la interpretación que le damos y la carga emocional que surge de esa interpretación. Desde esta perspectiva, podemos ver que la mayoría de las veces las acciones de otros no tienen nada que ver con nosotros, sino que responden a sus propias circunstancias y emociones. Así, evitamos tomar las cosas de manera personal y podemos enfocarnos en encontrar soluciones efectivas y constructivas. A través de la aceptación de lo que no podemos controlar y la observación objetiva de las situaciones, podemos mantener la calma y buscar soluciones eficientes para alcanzar nuestros objetivos y en el que los conflictos que podamos tener no nos afecten. Como dijo Crisipo, la aceptación es el primer paso hacia la libertad. Número 3. Mantén la paciencia. La búsqueda de la paciencia es un camino difícil de recorrer, pero necesario si se quiere evitar conflictos y situaciones complicadas en la vida. Según el estoicismo, la paciencia es una virtud fundamental que se debe practicar en todo momento. Ser paciente significa tener la capacidad de esperar el momento adecuado para actuar, ya sea en una situación personal o profesional. No actuar de forma impulsiva ante una mala noticia, un comentario hiriente o un error puede ser difícil,
Pero es importante tener en cuenta que nuestras emociones a menudo nos llevan a reacciones descontroladas que no deberían apoderarse de nosotros. Tengamos en cuenta lo que dice Séneca. Ninguna emoción está en sí misma mal, pero es peligroso dejarse llevar por las emociones equivocadas. El amor, la alegría, la tristeza y la ira son emociones naturales que forman parte de nuestro ser. Sin embargo, debemos reconocer que en ocasiones las emociones pueden llevarnos a situaciones difíciles y conflictivas. La paciencia, por tanto, es una herramienta que nos ayuda a controlar nuestras emociones para evitar provocar conflictos en las relaciones que mantenemos con otros individuos. Cuando somos impacientes, es fácil que nuestras respuestas sean cortantes y poco adecuadas, lo que a menudo desencadena una espiral de discusión y malentendidos. Pero la paciencia es una virtud tan sabia porque nos ayuda a entender que todo lleva su tiempo, que las cosas no suceden de la noche a la mañana y que en la vida hay que tomar las cosas con calma. Esto nos lleva a mantener la perspectiva y a centrarnos en lo realmente importante, sin dejarnos llevar por la impulsividad del momento. Número 4. Sé una persona ejemplar. La persona en la que muchos aspiran a convertirse, pero que solo unos pocos logran alcanzar. Para el estoicismo, una persona ejemplar es aquella que se esfuerza por vivir de acuerdo con los principios y valores fundamentales de la filosofía estoica, lo que desarrolla una sabiduría y fortaleza excepcional. En primer lugar, ser una persona ejemplar implica cultivar la razón, la lógica y la reflexión crítica, ya que esto le permite analizar cuidadosamente las situaciones antes de reaccionar, lo que quiere decir que debe ser capaz de filtrar sus emociones y de separar los hechos objetivos de las interpretaciones subjetivas. Al mismo tiempo que se adueña de sus acciones y decisiones, toma responsabilidad por ellas en lugar de culpar a otros. Esto significa que la persona debe hacer un esfuerzo consciente por desarrollar su carácter, su honestidad, su humildad, su altruismo y su respeto por los demás. También se preocupa por el bienestar y la felicidad de los demás, y no solo por sus propios intereses. Busca ayudar a los demás, ser un buen amigo y un buen mentor, y todo lo hace de manera desinteresada y generosa. Claramente, ser una persona ejemplar no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso de aprendizaje y esfuerzo continuo que sucede incluso cuando nadie está observando. Desde la perspectiva del estoicismo, ser una persona ejemplar es vital para no caer en conflictos innecesarios que pongan en riesgo las interacciones con los que nos rodean. Según los estoicos, todas las emociones negativas son causadas por nuestra interpretación subjetiva de los eventos y no por los eventos en sí mismos. Por lo tanto, aquel que desee evitar problemas debe ser dueño de lo que siente, analizando cuidadosamente la situación antes de reaccionar. Una persona ejemplar tiene la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, lo que le permite entender sus motivaciones y necesidades. Esto permite establecer relaciones más profundas y auténticas basadas en la empatía, el respeto y la confianza mutua. Este tipo de persona también tiene la habilidad de comunicar de manera eficiente y clara, evitando malentendidos, confusiones y desacuerdos innecesarios. Una habilidad especialmente importante hoy en día en un mundo donde la comunicación se ha vuelto cada vez más impersonal y fragmentada. Número 5. Ignora a aquellos que solo buscan desprestigiarte. Cuando alguien tiene una opinión desfavorable o emite un juicio incorrecto sobre nosotros, podemos sentirnos ofendidos y molestos. Es natural querer defendernos, pero debemos pensar en qué haría un estoico en una situación como esta. Los estoicos se realizaban la siguiente pregunta: ¿está esto dentro de mi control? De ser así, pondrá de su parte para que a través de una conversación calmada pueda hacerle ver a dicha persona la realidad desde una perspectiva distinta. Aunque si esto no funciona, el estoico no seguirá insistiendo. Simplemente aceptará a la persona tal y como es porque sabe que sus juicios erróneos no le afectan. A partir de ahí,
El estoico puede tomar una actitud de indiferencia hacia las opiniones malintencionadas o injustas, porque de acuerdo a su pensamiento, no podemos dominar lo que los demás piensan o dicen de nosotros, pero sí podemos controlar nuestra reacción y nuestra actitud frente a estos juicios. A menudo nos encontramos con personas que, en lugar de ser agradables y amables, parecen ser extremadamente negativas y odiosas. Estas personas pueden atacar a los demás sin razón aparente, o parecen tener un gran problema con la felicidad ajena. ¿Por qué sucede esto? La verdad es que no siempre podemos entender las motivaciones detrás del comportamiento de otras personas. Sin embargo, está claro que las personas que lanzan su odio tóxico a los demás actúan desde sentimientos negativos como la envidia. La gente que es infeliz consigo misma no sabe cómo manejar esos sentimientos. En lugar de trabajar en su propia situación, eligen proyectar todo su dolor en otras personas, lo que puede hacer que se sientan momentáneamente mejor. Es posible, incluso, que estas personas no sean malas, sino que estén pasando por momentos difíciles que las llevan a comportarse de esa manera. Es una forma de defensa para ellos, lo cual no significa que esté bien, pero ayuda a entender la raíz de su comportamiento. A menudo, simplemente necesitan que alguien les brinde empatía o ayuda para superar lo que están pasando. Y recordemos que los estoicos son empáticos. No se dejarán afectar por los comentarios ni desarrollarán odio o rencor hacia la persona que los emite. Si notan que la persona es genuinamente buena en el fondo, pueden incluso tratar de ayudarla. A veces, un pequeño acto de bondad puede ser lo que necesitan para darse cuenta de que alguien se preocupa por ellos, y eso podría tener un impacto positivo en su vida. La próxima vez que alguien nos ataque con odio, podemos probar respondiendo con amabilidad y compasión. Puede que no solucionemos todos los problemas, pero definitivamente no estaríamos agregando más, por lo que podría ser un pequeño paso hacia su recuperación. Número 6. Controla la ira. La ira es una emoción humana natural que surge en situaciones en las que nos sentimos amenazados, frustrados o injustamente tratados. Pero resulta aterrador pensar en las desastrosas consecuencias que puede tener sobre nuestras relaciones interpersonales y nosotros mismos si no somos capaces de controlarla. El estoicismo nos enseña que tenemos el poder de controlar nuestras emociones, incluyendo la ira. Esto significa que a pesar de que algo nos provoque enojo, nosotros somos los únicos responsables de nuestra reacción. Si dejamos que la ira nos domine, podemos ser impulsivos, decir cosas que no queremos decir y tomar decisiones equivocadas. En palabras de Marco Aurelio, el enojo no se puede dominar sin comprender su origen primero. Para poder dominar el enojo, no es suficiente tratar de manejar los síntomas de manera superficial, sino que debemos profundizar en las causas que lo desencadenan. Solo cuando comprendamos la raíz de nuestro enojo, podremos encontrar las herramientas adecuadas para lidiar con él de manera productiva. La ira solo nos causa sufrimiento a nosotros mismos. Cuando nos enojamos, quemamos energía valiosa que podría emplearse en tareas más constructivas. Recordemos que el enojo puede llevarnos a estados de ansiedad y frustración que nos afectan mucho más que a quien nos ha provocado. Número 7. Evita las comparaciones. Pero antes, recuerda que si te gustó el contenido hasta ahora, puedes apoyarnos dejándonos un like y suscribiéndote al canal. Es entendible que nos queramos comparar con los demás. De alguna manera pensamos que esto nos sirve para reconocer qué tan bien o mal nos está yendo. Pero esas comparativas no son objetivas y están lejos de ser justas, porque realmente solo podría ser correcto compararnos con una propia versión de nosotros antigua. De esa forma podríamos determinar bajo las mismas variables qué tanto hemos avanzado o en qué cosas hemos empeorado. Pero compararnos con el éxito, belleza, riqueza o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir es probable que nos haga sentir insatisfechos. Por eso es una tendencia muy peligrosa, especialmente si queremos vivir una vida feliz y tranquila. Según la filosofía estoica, debemos evitar las comparaciones, ya que nos llevan a tener una mentalidad competitiva
que en última instancia puede conducir a conflictos y sentimientos negativos, como la envidia y el resentimiento. El estoicismo considera que debemos centrarnos en nosotros mismos y en lo que podemos controlar en lugar de preocuparnos por lo que hacen los demás. En lugar de desear lo que otros tienen, es momento de que seamos agradecidos por lo que tenemos y apreciemos lo que somos. Al usar todos los principios del estoicismo, podemos ser capaces de edificarnos como personas ejemplares, con valiosas habilidades para resolver los conflictos siempre. Recuerda que si te gustó el video, puedes apoyarnos dejándonos un like y suscribiéndote al canal